Bien, buenos días, queridos hermanos. El Señor les continúe bendiciendo. Estamos nuevamente agradecidos con el Señor que nos ha concedido un día más de sus misericordias. El Señor ha sido bueno y misericordioso con su pueblo. Hemos estado en estos tiempos aprendiendo del Señor, de sus mandatos, de sus mandamientos, de su voluntad, y hemos rogado al Señor capacidad para aplicarla a nuestras vidas, y damos gracias a todos los hermanos que han estado alrededor de este ministerio, tanto en las oraciones de las 6 de la mañana y de las 6 de la noche, clamando al Señor junto con nuestra iglesia, y queríamos agradecer porque han estado pendientes de esto. También agradecemos a todas las personas que nos han venido ayudando con algunos de sus aportes, en que en estos días de entrevistas hemos tenido a algunos pastores que nos han brindado de la luz que el Señor les ha venido dando en estos días. Nosotros tenemos en la palabra del Señor un poderoso aliciente, y dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Entre los dones que Dios ha dado a la iglesia de Cristo están estos ministros, estos pastores que el Señor ha dado a la iglesia universal, pero claro, a cada iglesia local, y el Señor nos enseña que debemos acudir a estos recursos que nos ha dado. El Señor cuida a su iglesia de muchas maneras, y una de estas maneras son aquellos pastores que hablaron la palabra de Dios. Así que para nosotros siempre va a ser un privilegio tener al lado de nuestro ministerio a pastores que precisamente gastan su vida en hablarnos la palabra del Señor. Además dice el texto: considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Así que no solo por tener pastores que nos hablan la palabra del Señor, sino cuando podemos corroborar el resultado de su conducta por los años. Varones probados que por los años han mostrado su amor por la obra del Señor, su fidelidad a la palabra, y estos son dones que son inestimables en la iglesia de Cristo. Así que bienvenidos a todos los hermanos que se han ido anexando. Y para nosotros es un privilegio tener esta mañana al pastor Eugenio Piñero de la Iglesia Bautista Reformada en North Bergen, allí en New Jersey, y queremos saludarlo esta mañana. Pastor, Dios lo bendiga. ¿Cómo ha estado? Bien, gracias al Señor en su misericordia, su bondad y fidelidad hacia nosotros, hacia mi persona. Muchas gracias, pastor. Yo sé que son pocas las personas que no le conocen de nuestro círculo, pero como también sabemos que esta entrevista la ven y la verán personas que quizás hasta ahora se están acercando a las iglesias bíblicas reformadas, quizá no le conocen. Pastor, cuéntenos su iglesia y cómo han estado, pastor. ¿Hace cuántos años sirviendo a nuestro Señor Jesucristo como pastor? Cerca de 42 años aquí en la misma iglesia, por la misericordia y la gracia del Señor. Y damos gracias a Él porque a través de todos estos años Él ha obrado en el corazón de nuestros hermanos, la iglesia, y realmente no somos lo que deberíamos ser, pero por su gracia, ahora pues ya no somos en muchas cosas lo que antes éramos. Y todavía
día estamos en un proceso de santificación y pues necesitamos continuamente la gracia del Señor para dar muerte a nuestro pecado y para servirle al Señor con fidelidad. Damos gracias al Señor por la iglesia, por su fidelidad y por su anhelo de servir al Señor y seguir esa visión que Dios le ha dado a la iglesia según las Escrituras aplicadas a nuestras propias circunstancias y situación. Muchas gracias, pastor. Bien, pastor, pues en estos días que estamos afrontando estas providencias nuevas para muchos de nosotros y no para todos, queríamos también aprender y tener una visión un poco más amplia de cómo las iglesias están sorteando estos asuntos. Así que, en primera medida, quería preguntar, pastor, ¿qué medidas se han visto arrojados a tomar como iglesias a la luz de esta pandemia? Bueno, en estas circunstancias es importante volver a las Escrituras, porque las Escrituras son suficientes para señalarnos lo que debemos creer y practicar en todo momento. Y ciertamente cuando esta pandemia llegó, nos tomó a muchos de sorpresa, pero no a Dios. Teníamos otros planes. Queríamos tener una conferencia de pastores y esta es la primera vez en, creo que, si no me equivoco, 15 o más años que no tenemos la conferencia. Pero es Dios quien establece nuestros pasos y determina lo que sucede en nuestras vidas. Y claro, cuando nos vimos en esta situación, que ya la pandemia estaba llegando aquí con fuerza, escuchamos entonces al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y a los gobernantes, indicándonos que teníamos que tomar medidas, y ellos también, para que esto no siguiera extendiéndose. Y así pues tratar de salvar a algunas personas, hacer lo que se pudiera hacer en las circunstancias para el bien de la ciudadanía de este país y su progreso, etcétera. Entonces, bajo esas circunstancias, al decirnos que teníamos que no podíamos reunirnos como iglesia, pues tuvimos que dar cierta guía a nuestra congregación, porque no podíamos quedar así en el aire. Y como las peticiones o la orientación, la guía o las normas que estaba poniendo el gobierno estaban basadas en un conocimiento médico, un conocimiento correcto médico. Y también buscando el bienestar de la población, aún de las propias iglesias, donde esto surge de una persecución a la congregación o a la iglesia como tal, de Cristo. Teníamos que prestar atención porque Romanos 12 nos dice que tenemos que obedecer a las autoridades establecidas por Dios. Entonces, lo que comenzamos a hacer fue, pues, tener cultos en vivo en este sentido. Los hermanos se quedarían en sus casas a las 11, vendría un predicador a la iglesia, estaría la persona que toca el piano, la persona que está encargada de los equipos, de la tecnología, para transmitir las exhortaciones, las oraciones y también la predicación de la palabra de Dios. Damos gracias al Señor por este medio, que estábamos preparados para una situación como esta, y también por el deseo de nuestros hermanos que se han conectado para escuchar la palabra de Dios. Esto nos permitió a nosotros dar diferentes orientaciones y también aplicar las escrituras a la situación actual. ¿Qué nos dice Dios en esta situación? Bueno, en el caso nuestro, yo pensé en hablar del juicio de Dios, lo cual espero hacerlo, pero en el momento en que entraba esto, había que preparar a la iglesia, y entonces de ahí que nos entregamos a la mente del Señor, por decirlo así, y
fuimos a Isaías 41 y empezamos entonces a predicar sobre qué tiene el Señor allí para nosotros en una circunstancia como esta. En nuestra iglesia hay 8 casos de coronavirus, 2 posibles casos más. Una madre de un miembro de la iglesia falleció por el coronavirus. Un tío de nuestro hermano Ariel, miembro de nuestra iglesia, falleció por el coronavirus. Y también el lunes nos llamó el hermano Medina y nos mencionó que el esposo de la sobrina de Minna, su esposa, había fallecido, un hombre de 40 años por el coronavirus. Y este joven escuchó la palabra de Dios que yo estaba predicando unos meses antes. Y les prediqué para que se convirtieran. ¿Qué sucedió con él? Yo no sé. Tal vez en ese momento de fallecer se agarró de Cristo. Espero que así sea. Pero la verdad es que no sabemos cuándo nos vamos de este mundo. Un joven, saludable. Entonces, lo que hicimos, dar los cultos así, por la noche, cosa de que no se perdiera ese sentido de la presencia del Señor, de la iglesia reunida ante la presencia del Señor, de nuestra responsabilidad, y también exhortar a nuestros hermanos de que esto es algo temporal, porque nosotros tenemos que reunirnos. Ahora, sucede que así como de momento, en la providencia de Dios, viene una tormenta de nieve, que tirarse afuera es tentar a Dios. No solamente eso, es arriesgar la vida. Y tenemos que detenernos ante la providencia de Dios. Entonces, nos hemos detenido ante la providencia de Dios mientras esto no repercute en otras cosas, como por ejemplo, si llega el momento de que las órdenes del gobierno son motivadas netamente por una ambición política y otras cosas que violan nuestra propia constitución y los derechos que tenemos como ciudadanos. Entonces ya tenemos que mirar las cosas de otra manera. Pero mientras tanto, en estos momentos, esto es lo que hemos hecho. Y también hemos tomado el culto, nos hemos reunido en el sentido de que los hermanos se congregan, le damos alguna meditación, las oraciones, las cosas por las cuales debemos orar, incluso bíblica, y entonces llamamos a alguien que está esperando esa llamada a orar, y a través del iPhone y otras cosas, pues los hermanos se enteran y oran con nosotros y escuchan las oraciones de este siervo de Dios que ora. También nos hemos entregado un poco más a poner artículos en nuestra página de internet que son muy provechosos, como uno de los que tú has escrito, que creo que es una nota muy equilibrada que debemos de tener, porque la gente generalmente piensa en consuelo. Sí, tiene su lugar, pero a la misma vez, ¿por qué estamos en esta situación? El artículo que tú escribiste fue muy bueno y lo pusimos y animamos a nuestros hermanos a escucharlo. Nuestro hermano Pablo Cruz también escribió otro muy bueno. Sí, pues hemos estado trayendo, y el pastor Alandón y otras personas, traduciendo al español, para que tengamos una perspectiva bíblica de cómo afrontar este problema o esta pandemia. Estas son algunas de las cosas que hemos hecho. Los vídeos nuestros también se han puesto sobre esas predicaciones para que otras personas, los hermanos de nuestra iglesia ha invitado a otros que no van a la iglesia. Y es sorprendente, una hermana me dio, pastor, yo tengo un grupo de 18 personas, 18, 20 personas, yo la llamo y le digo, 5 minutos, vamos a empezar. Y la gente se ha mostrado con mucha más sensibilidad hacia el Evangelio. Entonces hay que orar al Señor, que tenga misericordia de estas almas y que nos capacite para predicar lo que necesitamos predicar, lo que ellos necesitan oír para el bien de sus almas. Entonces, más o menos a modo de resumen, algunas de las cosas que se han hecho y se piensan hacer, seguiremos haciéndola mientras
sea lo que el Señor nos indica. Así es. Allí en el estado donde están ustedes, en New Jersey, ¿están prohibidas todas las reuniones religiosas o tienen un número mínimo, máximo? No, aquí sí, aquí no hay, bueno, realmente permiten, hasta aquí lo han permitido, que el pastor o alguna que otra persona vaya a la iglesia, porque en cierto sentido esto es importante, pero reuniones como antes se esperaba que se hicieran por lo menos de 10 personas, ya eso no se puede hacer todavía. Ya. Ahora, hay otros lugares de nuestra nación donde ha habido unas prohibiciones que no tienen sentido, donde las iglesias han tomado las precauciones debidas, ¿no? Y entonces, aún así, el gobierno no ha permitido en esos estados, y ahora hay unas demandas fuertes en contra de esos gobernadores, porque esto es violación de los derechos cuando ellos están siendo sensibles a las instrucciones que tienen sentido, ¿no? Pero ya eso nos lleva a otro tema. Claro, sí, le entiendo, y quizás para comentar a los hermanos que nos ven de otros lugares, aquí en Colombia está prohibidas todas las reuniones, las medidas que se han tomado han sido radicales, muy fuertes, y bueno, sí sabíamos de lo que ocurre allí. Bueno, pastor, que es una pregunta compleja, pero ¿qué puede sugerir que el Señor nos está impidiendo como iglesias en todas partes del mundo reunirnos? ¿Qué puede sugerir esto que el Señor nos está impidiendo congregarnos como iglesia? No solo en un lugar, sino casi mundialmente. Bueno, mi opinión, y es una opinión, porque no tengo una línea directa al cielo, pero basado en aplicar los principios bíblicos, podríamos decir, si fuéramos teniendo esto en cuenta, que el Señor es Rey y es soberano sobre la tierra. Entonces todas las cosas que suceden porque han sido decretadas o determinadas por Él. Involucran o tienen una lección tanto para la iglesia como para el mundo. Entonces, basado en estas cosas, teniendo en cuenta la historia de la iglesia y las cosas que la iglesia nos muestra a nosotros, yo ahora tengo que hablar aquí en nuestra nación, los Estados Unidos. Primero, que Dios es el que controla todo, y que no es las mejores intenciones del gobierno, del gobernador o de la Casa Blanca. Dios nos concedió 3 años maravillosos de una economía en popa. Nosotros nos deleitamos y nos hemos aprovechado, y ha sido de bendición para muchas personas aquí. Pero también ha habido orgullo. Y cuando nosotros a veces oímos a personas hablar con cierto espíritu de orgullo y no atribuyendo a Dios ciertas cosas, entonces vienen los castigos del Señor para mostrarnos que quien gobierna el mundo en última instancia, en una manera absoluta, es Dios. Así es. Entonces nos dejó ver la prosperidad, ahora nos las quitó. Los 3 años de avance económico ya se perdieron. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que no podemos poner nuestros ojos en un príncipe, aunque hay que orar por él, y gracias a Dios por él. Pero por otra parte, nuestra confianza no puede ser en nuestro ejército, nuestros recursos. Entonces Dios nos ha detenido como nación y nos está mostrando que tenemos que mirar hacia Él y hacia el cielo, y que esas nos las dio Él. Y si van a volver, tenemos que mirarlo a Él. Ahora, también es que hemos pecado como nación.
hemos pecado como nación contra la luz que Dios nos ha dado todos estos años. Y tenemos que ir a Nehemías en su oración y como él confesar el pecado de nuestra nación. Hemos abandonado a Dios, hemos abandonado su ley. Nos hemos entregado a la inmoralidad. Cosas horribles han pasado aquí que dan pena. Porque aquí se da permiso a ciertos casamientos y después se orgullecen cuando esto va en contra de la ley de Dios. Así es. Y después celebran. ¿Cómo es que Dios no va a actuar? Dios es justo. Entonces nosotros estamos cosechando lo que hemos sembrado. Pero damos gracias a Dios, que Dios es lento para la ira, gran misericordia, y que no nos ha pagado conforme a lo que merecemos. De manera que estamos en esta pandemia disfrutando, aún en medio de la justicia divina, la indignación del Señor, misericordia. Misericordia. Y hasta cierto punto, Dios ha dado a nuestros líderes sabiduría. Estamos orando por ellos. Que tomen las decisiones correctas. Que hagan bien no solamente a esta nación, sino al mundo entero. Entonces, yo podría decir que desde el punto de vista político, social, estas cosas, en cuanto al espiritual, Dios nos está diciendo como nación tenemos que volver a Él. Tenemos que arrepentirnos. Y entonces, en cuanto a lo espiritual, también podemos decir que Dios nos está dando una gran oportunidad para proclamar el Evangelio. Y está en nuestra oración decir, oye, escucha. Ahora nuestra oración debe de ser, Señor, que venga el Evangelio con poder y con gracia. No sea la gente buscando mientras necesidad y está en la aflicción, sino que haya una verdadera cosecha, una cosecha de frutos, de almas para Cristo. Por otro lado, en lo que respecta a nosotros como iglesia, nos hace pensar que tenemos que cuidar nuestras vidas. No estamos sirviendo al Señor como deberíamos, aún en esta epidemia. Tenemos que buscar al Señor. Los otros días yo le dije al pastor Martínez que hay que redoblar esfuerzos. Por ponerlo de esa manera. Hay que buscar al Señor en oración. Entonces creemos que el Señor también nos está probando. Hay peligros serios en este asunto. La gente se acostumbra a no venir a la iglesia los domingos y hacer otras cosas. Esto puede ser para el deterioro espiritual de las almas. Y, por otra parte, puede ser de gran bendición si evaluamos, consideramos nuestros caminos y volvemos a los mandamientos del Señor. La iglesia tiene que examinarse, sus ministros, sus líderes. Y tenemos que volver al Señor para que Él tenga misericordia de nosotros. A la misma vez damos gracias a Dios que nos ha permitido hacer muchas cosas en estos días para el avance de su reino, al estar encerrados. Yo personalmente estoy encerrado en cuarentena por 14 días, salgo mañana. Qué Cuando bien. llegue mañana, yo voy a salir afuera con mucha alegría. Hoy, mira, esto de estar encerrado, esto es un lío. Así es. Entonces, imagínate, esas personas estables que están aplicando las escrituras, pero aquellas personas que no conocen al Señor estarán desesperadas. Así Muchas es. veces. Así es. Entonces, no sé si esto responde en algo Por supuesto. la pregunta. Sí. Una cosa que yo puedo decir es que hemos dado consejo específico a nuestros hermanos sobre cómo reaccionar en esta pandemia. Entonces, no sé si tú querrás a modo de resumen rápido. Sí, por favor, por favor.
Ujú. Okay. Pues al visitar el pasaje de Isaías 41, ¿verdad? Ahí vemos que se habla de un juicio que habría de venir. Ujú. Ahí también hay un mandato de Cristo preciso, que es: no temas. Y vemos un consuelo fortalecedor: yo estoy contigo, yo te ayudaré. Pues la presencia personal de Dios, sus promesas, su cuidado y protección en medio de la prueba y la aflicción traen consuelo, traen consuelo al alma. Entonces, ¿cómo deberíamos, ante las palabras del Señor que nos ha dicho que no te dejaré ni te desampararé, cómo podríamos o deberíamos afrontar esta pandemia? Bueno, en primer lugar, una de las cosas que mencionamos a nuestra gente es que debemos enfrentar la pandemia con prudencia y precaución. Proverbios 27:2. El prudente ve el mal y se esconde. Los simples siguen adelante y pagan las consecuencias. No podemos ser indiferentes Ujú. a esta pandemia. El mal que está haciendo es real. Hermanos nuestros no tienen trabajo y hay mucha gente desempleada. 22 millones de personas en los Estados Unidos están desempleados pidiendo la ayuda del desempleo. No debemos de tentar al Señor, debemos de tomar las medidas del lugar o la precaución. La precaución, debemos ser precavidos. Nosotros no debemos exponernos a este virus sin las debidas precauciones, y tentamos al Señor cuando lo hacemos. Nosotros somos responsables. Dios sí nos ha prometido cuidarnos, pero eso no niega la responsabilidad humana. A través de medios, ¿no? Exactamente. Dios nos ha dado medios para tomar la precaución. Y Pablo le dice a Timoteo, Pablo, que cree en la soberanía de Dios, creía en la soberanía de Dios aquí en la tierra. Él le dice a Timoteo, por causa de tu enfermedad, ya no puedes. O sea, no solamente te limites al asunto del agua, sino también vino. Y por otras enfermedades. Es decir, tú eres responsable de cuidarte. Entonces le hemos dicho a nuestros hermanos que tienen que tener mucho cuidado con este asunto, pero a la misma vez, por otro lado, debemos no solo enfrentar la pandemia con prudencia y precaución, sino también cuidarnos de la ansiedad. La ansiedad. La Biblia nos dice, por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios va entonces a gobernar nuestros corazones en medio de esta aflicción. Entonces, la idea es de que hay cierta ansiedad, es normal, pero en este pasaje, la clase de ansiedad es una ansiedad desmedida, excesiva. No, porque entonces estamos negando la providencia de Dios, la soberanía de Dios, las promesas de Dios, el cuidado de Dios. No. En nuestra iglesia hay una seria responsabilidad económica cada mes. Y de momento yo estaba durmiendo, de momento estoy despierto porque nosotros queremos ser responsables y cumplir en todo, para un buen testigo. Por principio bíblico. Y yo dije, mi corazón se puso ansioso. ¿Y cómo nosotros vamos a afrontar esto y aquello? Pero ¿qué sucede? El Señor desde el principio del año, por las escrituras, me estaba diciendo, confía en mí, confía en mí, confía en mí. Entonces, esto era para esta ocasión. Bueno, pues hemos tenido que hablar a nuestro corazón. ¿Por qué te abates, alma, ni te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Eso ha calmado nuestros corazones. Y hemos podido hasta la fecha, porque Dios es el que gobierna el corazón de los hombres. Cumplir con nuestras responsabilidades financieras. Nosotros tenemos una nómina donde hay varias personas en la iglesia.
hasta la fecha se han pagado los salarios. Gloria a Dios. Se han cumplido con las otras cosas. Hemos podido ayudar a diferentes hermanos también. ¿Lo ves? Entonces, damos gracias al Señor, pero hay que tener en cuenta este asunto, que la ansiedad no se use, que la precaución no se use para esconder la ansiedad, y si estamos en ansiedad, tenemos que hablar a nuestros corazones, porque Dios dice, por nada, y eso incluye nada. Claro, esto para una persona que ha perdido su negocio, puede decir, pastor, es fácil, porque usted recibió su salario. No. Porque nosotros podemos perderlo todo. Si las cosas siguen como van y no abren, nosotros vamos a entrar en una crisis económica. Vamos a perder muchas cosas. La idea es la siguiente. Tenemos que decirnos, Señor, ayúdanos a poder responder a nuestras responsabilidades de tal manera que tu nombre sea honrado y pueda también suplir para las necesidades de mi hogar. Señor, si tú me quitas las cosas, es porque estaba decretado y va a ser para mi bien. Señor, entonces, en la necesidad, ten misericordia, acuérdate de mí, porque Él tiene cuidado de vosotros. Así es. Cada cual tiene responsabilidades. Hay otra cosa que es que en estos tiempos debemos tener una actitud de acción de gracias a Dios por su misericordia y bondad aún en esta aflicción. Porque Dios sabe cómo mezclar en su ira, mezclarla con su misericordia, su bondad. Dios nos ama. La Biblia nos dice, no te dejaré ni te desampararé. Entonces, tenemos que confiar en nuestro Dios. Además, otra cosa que le hemos dicho a nuestra gente, alimentémonos más de la palabra de Dios que de las noticias. Muy importante. Alimentémonos más de la palabra de Dios que las noticias. Es bueno estar enterados y buscar la información que necesitamos. Pero otra cosa es estar pegado a la televisión como si dependiera de aquellos que están allí hablando y como si nosotros pudiéramos con la información tener el control absoluto de nuestra vida. Eso es imposible. Nosotros tenemos que ser responsables, pero por más responsable que seamos, por más precavido que seamos, si Dios ha determinado que nos contagiemos y aún más, que venga la muerte de este virus, eso está decretado. Entonces, no estemos tan pendientes de las noticias como que si quisiéramos tener ese control absoluto de nuestra vida y esto depende de mí. De nuestra vida es Dios. Así es. Entonces tenemos que aprender a ser controlados por la palabra de Dios. También tenemos que mostrar nuestro amor para nuestro prójimo en esta ocasión. O sea, que hay que testificar, hay que predicar el evangelio, hay que ser sensible a ayudar hermanos que están en mejores condiciones, ser sensible a aquellos hermanos que no están en las mismas circunstancias. Si Dios ha abierto la puerta para que mi abundancia sea para satisfacer Así es. o corresponder a la escasez de mis hermanos y de otros. Entonces tenemos que tomar de lo que y no tratar de acaparar, porque yo no sé lo que vendrá. Bueno, sí, hay que ser responsable, pero hay que ayudar. El Señor nos dice, hay que dar pan al necesitado y hay que darle pan del cielo al que está necesitado. Así es. También hay otra cosa que quiero añadir, creo que es importante, es que tenemos que postrarnos humildemente bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte a su debido tiempo. En otras palabras, cuando vino la aflicción y Job se quedó sin nada, y Él es directo que todos nosotros. El hombre no inculpó a Dios, el hombre adoró y se postró delante de Dios. Desnudo vine
Desnude sea Dios, bendito y alabado para siempre. Tenemos que postrarnos, vendrán tiempos de reposo. Siempre con la esperanza puesta en el Señor y en sus promesas. Eso es lo que debe estar en gobernando nuestros corazones. Claro. Creo que había otra pregunta sobre el asunto de si el gobierno continúa deteniendo que nos reunamos o algo así. Bueno, sí, pastor. Ya que estamos en ese mismo tema de cómo poder aplicar nuestros principios bíblicos a esta situación, si esta situación se llegara a postergar más y más, ¿qué cree que deberíamos hacer como iglesias? Cada iglesia tiene que mirar la situación particular en que se encuentra y sus circunstancias específicas y aplicar los principios bíblicos a esa situación o a esas circunstancias. ¿Right? Por un lado, la iglesia tiene que examinar si la guía, la orientación y las órdenes del gobierno tienen sentido, ¿right? y realmente reflejan la mente del Señor, ¿right? Según las Escrituras. Porque es un mandato para nosotros reunirnos como iglesia. Y no temporalmente sí, pero continuamente para siempre vía internet, no. Entonces, uno tiene que determinar, en primer lugar, examinar, mejor dicho, antes de terminar, examinar bien posiciones, no, examinar bien las posturas del gobierno. ¿Por qué toma estas medidas? ¿Okay? ¿Cuáles son sus propósitos? ¿Okay? Entonces, si estamos hablando de cosas que ni modo no podemos reunirnos, debemos ser pacientes. Debemos someternos al rey, debemos someternos a nuestros gobernantes. Ahora, si nos damos cuenta de que esta norma o de que esta ley que han puesto que no se pueden reunir ya surge de una ambición política, persecución de la iglesia, ahí tenemos que nosotros decir un momento. Entonces también tenemos que mirar lo que Dios en su providencia ha hecho en términos de la constitución de nuestra nación. Ella aquí hay un pastor que ha demandado a un gobernante, a un gobernador, porque se le ha ido la mano al gobernador. Dios ha permitido en nuestro sistema de gobierno que se pueda hacer esa demanda. Entonces, si es correcto, porque se le ha ido la mano y tenemos recursos correctos, pues debemos abogar como Pablo abogó la vez que dijo, no, yo quiero ver a César. Entonces, para el bien del Evangelio. Entonces, por otro lado, hay que mirar las circunstancias que uno se encuentra y aplicar los principios bíblicos, repito, porque la situación tuya puede ser diferente a la mía. Por ejemplo, en China, muchas iglesias fieles han tenido que reunirse, aunque el gobierno no quiere, pero lo han hecho, lo están haciendo. Les ha costado a muchos, ¿lo ven? Entonces, ellos han buscado el rostro del Señor, el Señor les ha dado sabiduría y han podido hacer lo que tienen que hacer. A algunos les ha costado la vida, a otros están presos. Entonces, por otro lado, cuando uno va a tomar la medida, no, ya sabemos que ya no es un asunto de obediencia al gobierno, sino que la ley de Dios es suprema y tenemos que obedecerla, y que no hay razón básica para lo que ellos están diciendo.
Ujú. Entonces ahí tenemos que mirar cómo nosotros nos vamos a reunir y cómo se va a hacer. Eso debe ser con mucha sabiduría, Ujú. los principios bíblicos. Hay cosas que se pueden hacer y el Señor dará ciencia para que nos reunamos nuevamente. Ujú. Pero algunos nos van a poner en la cárcel. Ujú. Es un precio que hay que pagar, que Ujú. Dios nos dé la gracia para Así es. hacerlo, porque no es fácil. Mire, yo he estado aquí ya 14 días Ujú. y yo puedo moverme, tengo sitio donde ir en mi casa, Ujú. pero ya yo estoy que, oye, yo necesito salir de aquí. Imagínate una cárcel como Pablo, Ujú. Sí, pero que Dios dé la gracia para que no sea así. así es. Que dé mayor libertad. No sé si eso ayuda un poco, Claro. pero no quiero sonar como que las cosas hay que hacerlas aquí así porque yo las hago. No, no, porque Ujú. cada lugar hay otra circunstancia y otra situación. Así Entonces hay es. que buscar los principios bíblicos que atañen a eso y después saber cómo se va a implementar tal Ujú. cosa. Ujú. Que sea con sabiduría Ujú. para que necesariamente estemos Ujú. tentando a Dios. Así es. Sí, sí, sí. Ya que nos ha dado alguna luz acerca de cómo espiritualmente afrontar estos asuntos, que me imagino eso está, esos principios que nos dio ahorita están en sus sermones, los que ha estado predicando estos días. Si hay un sermón que creo que se llama ¿Cómo reaccionar ante la pandemia? Algo así. Ujú. Y está en nuestra página de internet, si van a la iglesia, Ujú. ibrnj.org, Ujú. O-R-E. Ujú. Pueden oír estos mensajes. El Ujú. pastor Inés ha predicado buenos sermones Ujú. sobre cosas muy recomendables. Ujú. Han sido de bendición para nosotros. Entonces, esos serían otros sermones que yo podría, ¿verdad?, Ujú. animarles a escuchar. Están en vídeo, quienes están en audio, y Ujú. yo los use para hacer bien a su pueblo. Muy bien. Yo sé que Ujú. después de esta entrevista, yo voy a estar pensando, ¡ay, se me olvidó esto! ¡Ay, se me olvidó lo otro! ¡Ay, puedo decir esto! ¡Ay, puedo decir lo otro! pero Sí, sí, el Señor sabe lo que la iglesia necesita en un así es. momento particular y dependemos de Él. Sabemos que su palabra no volverá al vacío, sino que logrará Ujú. aquello para lo cual Él la envió. Ujú. Alabado sea su nombre. Su palabra. Claro. Bien, pastor, y finalmente, ¿por qué nosotros deberíamos estar orando como iglesias en este tiempo? Si hubiese unas peticiones que nos unan como iglesias, ¿a qué nos pudiéramos estar aunando ahora mismo? Bueno, mira, no tengo tiempo para entrar en el asunto del Salmo 85, pero ahí se ve a un pueblo que Dios le ha mostrado misericordia, ha salido de la cautividad y ha gustado de la bondad de Dios. Dios había perdonado la iniquidad de su pueblo, cubrió el pecado de su pueblo, retiró de su pueblo su furia, el pueblo regresó nuevamente y había alegría, gozo, Ujú. pero después de ciertos años el pueblo comenzó a desanimarse porque la obra era mucha, Mm. la obra era mucha. Entonces, ¿qué hizo el salmista? Comenzó a orar, restáuranos, oh Dios, de nuestra salvación. Varias Mm. restauraciones. Restauración en el sentido de, oh Señor, mira cómo estamos. No estamos haciendo tu obra como deberíamos. Ten misericordia, capacítanos, aviva tu pueblo. Ujú. Entonces, envía hombre o hombres fieles, Mm. piadosos, Mm. que conocen tu palabra, para que se predique la palabra de Cristo Mm. y la palabra de Dios se oiga nuevamente, porque Dios usa su palabra para avivar su pueblo, Amén. su pueblo que necesita volver otra vez Ujú. a ese primer amor. Ujú. ¿eh?
Entonces necesitamos líderes. Oren por líderes. Hombres por predicadores. Yo no voy con ese cuento de que la gente dice que tienen que ser todos, muchos, que no tiene que haber uno solo en particular. No, yo no estoy diciendo que tenga que haber uno solo en particular, pero hay veces que Dios levanta hombres en su generación como un Calvino, un Lutero, un Knox, un Edwards, un Whitfield. ¿Ok? Y estos hombres son usados poderosamente por Dios y Dios trae avivamiento. La iglesia necesita un avivamiento de verdad. Amén. Donde se proclame toda la palabra de Dios y que Dios nos esté apartando de toda clase de movimientos que no está haciendo esto. Entonces necesitamos clamar por hombres fieles, bíblicos, entregados a sus iglesias, fieles a la palabra, hombres exponentes que prediquen la palabra, la expliquen, la apliquen a la conciencia de los hombres. Hoy en día eso no se está haciendo. Curan la herida, mira, por encimita. El mal está allá adentro. ¿Y qué produce eso? Impiedad, mundanalidad, vanidad. Pero eso es lo que está pasando en las iglesias hoy, a una iglesia reformada. Entonces necesitamos en estos tiempos, yo diría que orar por esos líderes y Dios, porque Dios avive su iglesia, nos restaure nuevamente ese primer amor. También tenemos que dar gracias a Dios que en su ira ha extendido su misericordia. Hay que pedir que Dios continúe mostrando su misericordia. Por las almas perdidas. Hay que orar por esto para que Dios traiga la salvación. Hay un problema aquí en algunas de nuestras familias y es que están protegidas. Algunas de nuestras familias no saben lo que está pasando realmente en Nueva York. Lo saben porque lo oyen en las noticias. Pero tenemos hermanos que están en el frente de la batalla. Nosotros tenemos una hermana que ha sido muy conmovida al ver cadáveres y personas que ella está ahí para ayudar, para que no pierdan su vida. Ha sido muy conmovedor. Ese cuadro está ahí. Yo le decía a mi esposo ahí, nosotros estamos aquí protegidos. Pero estas personas, como los doctores, las enfermeras, la policía, todas estas personas que están ahí ayudando a otras, hay que orar por ellos. Hay que orar por ellos. No tenemos aquí al doctor Joaquín, a la hermana Rosa, Betania, a Rosa, a otras personas, ¿verdad? Si acaso es que se me pueda pasar algo, que están en el peligro. Pero sea el Señor que Dios las está usando y están haciendo bien a las personas. Yo diría que el Señor, en de todo esto, santifica a su pueblo y llegamos a un estado de mayor madurez, donde no nos preocupe tanto el asunto de de esa influencia generalizada, y más bien la fidelidad a la palabra de Dios. Ocupémonos de ser fiel, que Dios se va a ocupar de nuestra influencia. Y ser para bien. Sí. Entonces, esperar en el Señor. Dice la Biblia, ciertamente el Señor dará lo que es bueno, el poder y la gloria de Dios en nuestros días. Que así sea, para su gloria, para el bien de la iglesia y del mundo. Así es. Hemos orado aquí para que el Señor provea la salida que más glorifique su nombre, no necesariamente la salida más rápida o confortable para nosotros, sino una salida en la que más su nombre sea glorificado. Y estamos en esa expectativa que el Señor lo haga en esta generación. Bien, pastor, ¿alguna exhortación final, algún consejo para las iglesias que están escuchándole? Pero una cosa es que aquellas personas que están siendo fieles y les está costando, sean fieles a Cristo con amor, con humildad, con perseverancia.
agarrados del Señor, porque Dios, en medio de las cosas que nos afligen y nos entristecen, porque sabemos que hay hermanos que están haciendo lo que hacen pensando que están haciendo el bien, lo hacen con buena intención, pero el fundamento está siendo destruido y los frutos no son buenos. No podemos estar predicando la verdad por un lado y prestándonos para hacer otras cosas que la socavan. Así es. Hay que dar gracias a Dios por aquellos hombres que no temen los rostros de los hombres y que están buscando la gloria de Dios y predicar todo el consejo de la palabra de Dios. Hermanos queridos, manténganse fieles. Tal vez tenemos multitudes, pero el Señor se quedó solo. Ustedes quieren ir con ellos también. Pues yo me voy a quedar aquí. Compra la verdad y no la vendas. Proclamemos la palabra de Dios con humildad, siempre teniendo un espíritu enseñable, porque nosotros también tenemos que aprender. Pero estar firme en lo que creemos y mantener en estos días. Están pasando muy buenas cosas también. Y yo quiero en el Señor que esas personas y esas iglesias que están perseverando continúen adelante. Muchas gracias. Que nos dé a nosotros el consuelo, porque mira, ya yo estoy, mis años son pocos, y queremos ver hombres de Dios, pura cepa bíblica y espiritual en asuntos de piedad, de extensión del reino, madurez cristiana, predicando todo el consejo de Dios. Necesitamos hoy y mañana que Dios bendiga nuestras labores, que las use para hacer mucho bien a aquellos que vendrán después de nosotros. Muchas gracias, pastor, por este tiempo valioso que nos ha dedicado de edificación, de traer claridad y aplicación a algunos asuntos. Nosotros le estimamos como iglesia, personalmente como ministro me anima y he aprendido de su ministerio muchas cosas, y gracias por estar dispuesto en estos tiempos difíciles para ayudarnos a las iglesias y ministros más jóvenes que necesitamos siempre esta compañía, pastor. Muchas gracias de verdad. Una cosa, por favor, oren por nosotros, porque en la vejez se pone más duro, no más fácil. Queremos que el Señor guarde nuestros corazones para que podamos no solamente vivir como debemos de vivir, o vivir como deberíamos vivir, sino también morir como deberíamos morir, habiendo sido fieles a Cristo. Oren por nosotros para que podamos ser fieles a Cristo, y oren por nuestras congregaciones, que se mantenga fiel y unida. Muy bien, pastor. Gracias. No, gracias a usted y a todos los hermanos que nos han acompañado. Muchas gracias. Y bueno, esperamos ya en la descripción del video colocar algunos de los recursos que el pastor aquí nombró. Recordamos que la iglesia del pastor Piñero tiene el Ministerio de Publicaciones Aquila. Todos los libros que usted vea de Publicaciones Aquila es de la iglesia allí también. Y tiene unas páginas, unos blogs, tiene bastantes recursos que vamos a enlistar allí para que los hermanos que pues deseen realmente acceder a materiales sólidos puedan acceder, y los hermanos están trabajando arduamente en estos días para poner los mejores recursos a nuestra disposición. Entonces, hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias por su tiempo, por su generosidad. Dios los bendiga, hermanos. Gracias.